Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de Puro Vicio, Cine y Literatura. Hoy nos encontramos con Carlos Blanco para conversar sobre su obra, sobre sus intereses y sobre su visión actual de la idea de España, de la política, del marxismo cultural y de muchos otros temas. Bienvenido, Carlos. Hola, muy bien hallado. Muchas gracias, Guillermo. El profesor Carlos Blanco, para quien no le conozca, es doctor en filosofía, es profesor de filosofía en la Universidad de Oviedo. Es columnista en la Tribuna del País Vasco y es colaborador también en rebelión.org, donde escribe unos artículos estupendos que yo recomiendo y dejaré en la descripción del vídeo el enlace a estos artículos, también a los de la Tribuna del País Vasco, porque toca temas de actualidad, en mi opinión, con mucho criterio y vamos a intentar que esos temas y los que también ha ido tratando en sus diversas obras salgan en esta conversación. ¿A qué libros me estoy refiriendo? Bueno, pues él es colaborador en la revista Naves en Llamas, que es una revista que sale en papel y donde, digamos, el nexo de todos los números es el análisis de un posible o probable fin de Occidente y desde esa óptica analizar distintos puntos de la actualidad. En cuanto a sus libros, ha tocado muy diversos temas, aunque yo diría que con coherencia entre ellos. Por ejemplo, Tiempo de incertidumbre es un libro en el que habla de la transición y de la posible injerencia estadounidense en el desarrollo de este hecho histórico. En otro libro reciente es Pandemia contra España. Otro libro reciente son Ensayos antimaterialistas, donde explora uno de los temas que también ha tratado en diversos artículos, que es el materialismo histórico de Marx y Engels. Otro libro es El imperio y la hispanidad, que son otros temas. Este es un libro conjunto y son otros dos ideas que le interesan bastante. La insubordinación de España y Un imperio frente al caos serían sus dos últimas obras hasta la fecha, aunque es un autor de obra prolífica y sin duda alguna no serán las últimas, pero van a ser las que salgan sin duda más en la conversación. Bueno, para quien tenga un poco de idea de filosofía española, sabiendo que es profesor de filosofía en Oviedo y viendo los temas, se habrá dado cuenta de que tiene cierta afinidad, por decirlo cuanto menos, con la obra filosófica de Gustavo Bueno. Por comenzar a preguntarte, Carlos, ¿qué opinión o qué relevancia tiene la filosofía de Gustavo Bueno en tu obra? Bueno, con Gustavo Bueno yo me introduje en la filosofía, ¿eh? Y después, durante muchos años, lo que tuve que hacer fue salir de esa filosofía de Gustavo Bueno. Allí la conocí como alumno, como investigador y como profesor. Hace ya muchos años que no estoy en Oviedo, estoy ejerciendo la docencia en Ciudad Real y sí, en aquellos años de formación tuve contacto con la obra de Bueno y me pareció realmente potente. Eh, pero bueno, claro, con los años uno va viendo fisuras, carencias, críticas posibles, reconociendo siempre que ha sido un gran maestro, pero efectivamente tuve que ir tomando nota de sus carencias, con otras lecturas, con otros estudios. Y recientemente saqué en la editorial Letras Inquietas los ensayos antimaterialistas precisamente para hacer un balance de esas carencias, sobre todo la parte ontológica del sistema de Bueno, su anclaje en el materialismo, sus compromisos con, en definitiva, con esa herencia marxista de la que parte Gustavo Bueno y de la que quiso desprenderse, pero infructuosamente. Entonces, en mis ensayos materialistas, pues, pues hago una especie de diagnóstico de ese fallo, ¿no? Apoyado en otros autores, en otros discípulos como Manuel Fernández Lorenzo, también de la Universidad de Oviedo, que, que han visto, bueno, algunas cosas semejantes a las mías, ¿no? Eh, la influencia fue muy grande. En aquellos años, hace ya varias décadas, eh, era impactante su teoría del conocimiento, su gnoseología, cómo
cómo Bueno desarrolló un enorme instrumental para analizar las distintas ciencias, y eso en aquel tiempo me impactó. Entonces, bueno, yo ahora ya no me considero un materialista ni tengo relación alguna con el buenismo, nada más que en esa etapa de formación, ¿eh? Estoy hablando de los primeros años 80. A lo largo de la década de los 80, pues la influencia de Gustavo Bueno en la filosofía fue grande, ¿eh? En mí y en muchas personas de mi generación. Sí, sí. No, yo Luego, estoy... pues, Sí. sí, No, luego perdón, fui perdón. conociendo otros autores clásicos que me permitieron tomar distancia con Gustavo Bueno. No, Ujú. decía que yo estoy muy de acuerdo con el comentario que haces sobre el marxismo en la obra de Bueno. Y bueno, me llama la atención todavía esa cerrazón que tienen ciertos discípulos como Armesilla, que incluso hablan de una cosa tan delirante como una leyenda negra antimarxista, ¿no? Y en cuanto a lo que comenta, yo por ejemplo que he hablado con Juan Bautista Fuentes, tiene también críticas a la filosofía de Bueno, que yo creo que es lo razonable después del tiempo que ha pasado. Pero bueno, una cosa en la que sí que parece que coincidís ambos, y aquí ya te pregunto solo por tu punto de vista, no por el de Bueno, es en considerar Covadonga el momento en el que nace la idea de imperio español, si no me equivoco. ¿Cuál es tu idea sobre la relevancia de Covadonga, que es un tema sobre el que has escrito mucho, que te ha interesado mucho, y sobre esta idea de imperio español que sí que es cierto que hoy está denostada, como ha demostrado, por ejemplo, Elvira Roca en su libro Imperiofobia? Bien, sí, efectivamente, Covadonga es un punto geográfico y un momento histórico crucial para la civilización europea y para la hispanidad, ¿eh? Eh, Efectivamente, yo como asturiano que he visitado ese lugar desde niño, es un lugar sagrado para la mayor parte de los asturianos, por lo menos hasta las generaciones más jóvenes, que ahora ya no sé muy bien cómo están las cosas, ¿eh? Hay, hay un nuevo adoctrinamiento muy eficaz, pero tanto para el creyente como para el no creyente, Covadonga tiene algo de sagrado para los asturianos y para muchos españoles. Hay que tener en cuenta el momento anterior. El reino visigodo no había conseguido, desde Toledo, cerrar fisuras del todo. Los propios godos estaban enfrentados constantemente con guerras de facciones, con luchas a muerte por alcanzar el trono, el poder. Todavía no se había cerrado el contacto, la mixtura entre el pueblo godo y el hispano-romano. España no era España todavía, era una Hispania que en potencia podría llegar a ser lo que luego fue, pero necesitamos una invasión bárbara. Hemos necesitado la llegada de unos pueblos bereberes, árabes, sirios, y unos pueblos invasores, culturalmente muy distintos a los habitantes de Hispania, y se necesitó esa reacción, una reacción que tuvo lugar allí en el norte, en la cornisa, en un lugar que parecía llamado por el destino. Era una zona de frontera entre las tribus astures y cántabras. Era una zona todavía no muy gotizada, si acaso todavía que debían quedar ecos de la presencia sueva, pero de los godos menos. Y allí, precisamente a partir de Covadonga, sale una realidad estatal de cuño nuevo,
Como dice don Armando Vesga Marroquín, un profesor de historia de Deusto, el reino asturiano fue todavía más germánico que el reino toledano de los godos, porque allí se dio una nueva síntesis, o por lo menos fue el inicio de una nueva síntesis de pueblos. Los pueblos de toda aquella zona nórdica, ¿no? Astures, cántabros, enseguida se incorporaron vascones, galaicos, fue como un embudo que también permitió la llegada de cristianos mozárabes huyendo desde el sur y una gran densidad de nobles, de guerreros godos. Entonces, el embrión de España está ahí, mucho más que en aquel reino godo que había fracasado en muchos aspectos. Luego estaba lo que Bueno llama un ortograma, es decir, una especie de programa de largo alcance de conquista territorial, conquista y repoblación. El ortograma consistió en recuperar las tierras, en recuperar las ciudades, los campos, las gentes cristianas, recuperar el reino perdido y no parar hasta expulsar al invasor al otro lado del mar y, si cabe, seguir expulsándolo más al sur, cosa que todavía Isabel la Católica en pleno siglo XV todavía tenía presente. La meta era proseguir la reconquista más al sur. Se prosiguió de otra manera hacia América, pero hacer del norte de África incluso una nueva Andalucía. Entonces, evidentemente, ese ortograma, ese conjunto de acciones perseverantes, no lo tenían los godos. Y fue como el embrión de lo que luego sería un imperio no meramente expansivo, sino civilizador. Porque si algo inició el reino asturiano y luego le emularon los otros reinos cristianos del norte, fue ese afán no meramente depredador, no meramente aniquilador de un enemigo, sino repoblador. Cuando se llegaba a un territorio, se hacía la presura, se tocaba el cuerno y se creaban villas y se creaban núcleos de civilización, lo que se estaba haciendo era trasplantar esa idea que era estatal, era cultural, era religiosa al mismo tiempo, expandirla en unidades territoriales crecientes, siempre hacia el sur, siempre hacia el sur. Fue una vocación que no se perdió hasta el siglo XVIII bien entrado. Hasta el siglo XVIII, nada menos. Estoy hablando desde el siglo VIII hasta el siglo XVIII. Un milenio con el mismo ortograma. No hay que olvidar que el siglo XVIII, donde aparentemente la hispanidad estaba en decadencia, no fue siempre así. Fue un periodo de enorme expansión por las Américas y por Asia y de grandes exploraciones. Yo creo que todo comenzó en Covadonga, sin olvidarnos de otros núcleos de resistencia pirenaicos, pero Covadonga marcó el modelo, marcó un modelo de resistencia, de rebelión. Uno empieza a ser civilizador, primero siendo rebelde, ese gran rebelde que fue Pelayo, que algunos quieren minimizar, quieren relegar a la categoría de mito, pues creó el prototipo de lo que es el español. Don Pelayo fue el primer asturiano, quiero decir, y el primer español.
Bueno, has tocado muchos temas y has mencionado, yo creo que 3 conceptos que son clave en tus distintos escritos, que quizás estén interrelacionados, que son por un lado el de España, por otro lado el de imperio y por otro lado el de hispanidad. ¿Cómo se relacionan estos 3 conceptos? No sé si es decir demasiado pedirte esbozar aquí una definición de los 3, pero si no eso, por lo menos sí una breve explicación de por qué estos 3 conceptos pueden ir expresados en un mismo pensamiento, en una misma teoría y cómo se han relacionado entre sí. La idea imperial ya está presente en muchos de los monarcas asturianos, los llamados reyes caudillos, en muchos de ellos, de manera ya muy nítida en Alfonso II y Alfonso III. Luego, incluso de forma documentada y explícita, está también presente en los reyes leoneses. Nunca hay que olvidar que el reino de León es, en el fondo, es el mismo reino asturiano, lo único que se traslada la corte a la ciudad de León, pero es la misma estirpe de reyes, la misma gente, con los mismos nombres, los mismos apellidos, la misma etnia. Y varios monarcas leoneses se titulan emperadores, con la curiosa significación de ser un imperio eh, independiente del imperio germánico. Entonces, es como si estuviera ahí presente no solo la idea de que hay un monarca que es rey de reyes, un rey de superior categoría a la de otros monarcas de la península, de superior categoría a la de otros monarcas cristianos o musulmanes en la península, sino también esa idea de herencia, herencia espiritual del Imperio Romano occidental. Entonces, esa mentalidad imperial, luego, por supuesto, la hereda Castilla, cuando el reino de Castilla se hace mucho más, se hace pujante y llega a unirse al Reino de León. Entonces, incluso jurídicamente, en la representación que los monarcas medievales de vez en cuando hacen de cara al resto de la cristiandad, tenemos ahí ya la categoría de imperio. Es muy importante distinguir imperio e imperialismo. El término imperialismo, que hoy tiene connotaciones sumamente negativas, podríamos vincularlo a esa idea depredadora, esquilmadora, colonialista, de esclavizar unos pueblos a otros. Pero imperium es en realidad una idea que, partiendo de Roma y continuando a lo largo de todo el medievo, tiene más que ver con armonía, arbitraje, armonización entre distintos estados, entre distintos principados, entre distintos estamentos. La idea de imperium podría sustituirse hoy, podría suplir, quiero decir, perfectamente a todas estas instituciones internacionales tipo ONU, tipo UNESCO, tipo Unión Europea, Tribunal de la Haya, etcétera, etcétera. Podría ser un aglutinante mucho más efectivo porque tiene una idea espiritual detrás. Estas instituciones que ahora queremos crear son meros formalismos sin alma. Intentan ser mundialistas, pero sin lograr un arbitraje, una mediación real entre los poderes. Carecen de espíritu. Los monarcas hispánicos
aunque cometieron errores, evidentemente, como todo estadista, como todo hombre de carne y hueso, tenían muy presente esa vocación civilizadora, ¿eh? En general la tuvieron. Esto no hay que entenderlo como abrir la puerta a una leyenda rosa, ¿eh? Igual que hay que ser muy críticos con la leyenda negra, como es doña Elvira Roca y tantas otras autoridades que de forma muy competente la están vapuleando, ¿eh? También hay que tener cuidado con una leyenda rosa, ¿eh? Pero efectivamente Imperium es una idea espiritual, ¿eh? que la tenemos ahí en el subconsciente todos los europeos desde Roma, ¿eh? Esa Roma perdida, ¿eh? La llevamos ahí dentro. Y la historia de España, ¿eh? Desde la época de Covadonga, muestra muy bien eh, esa vocación de imperium, ¿eh? No de imperialismo, imperium, ¿eh? Arbitraje, armonía, civilización de distintos pueblos, de distintas gentes, ¿eh? Que están poblando el orbe. Entonces, es muy importante. Luego, la hispanidad, la conciencia de hispanidad se va gestando poco a poco a lo largo de la Reconquista. Hay que tener en cuenta que en la Reconquista, la Reconquista es una empresa de una enorme magnitud, ¿eh? Yo creo que el resto de los europeos, allende los Pirineos, no sé si son del todo conscientes, ¿eh? De lo que significó, ¿eh? En esta península, en este trozo de Occidente, prácticamente fue el único lugar donde los musulmanes fueron rechazados de forma definitiva y expulsados. Una tarea que llevó 8 siglos, como todo el mundo sabe, y que no se hubiera llevado a cabo sin esa idea espiritual, ¿eh? De querer seguir siendo lo que somos, ¿eh? Una nación o un enjambre de naciones cristianas que viven bajo esa misma idea. Entonces, nosotros, los hispánicos de la Edad Media, estábamos realmente divididos, a veces enfrentados entre nosotros, con reinos todavía entendidos de manera patrimonial muchas veces, es decir, descuartizados entre varios hijos, entre varios herederos, ¿eh? Pero esa idea de imperium permitió superar todo eso. Y ayudó mucho tener un enemigo común y un entrenamiento en las armas permanente, ¿eh? Es decir, el hecho de que aquí la guerra fuera siempre guerra de liberación y de expulsión y fuera empresa popular, no exclusivamente nobiliaria. En realidad estaban todos los estamentos implicados, ¿eh? Para la Iglesia era misión sagrada, era cruzada. Para los nobles era propio de su condición, guerrear, ¿eh? Y para el pueblo era hacerse con las tierras, sobrevivir y recuperar, ¿eh? El espacio perdido. Entonces, ese entrenamiento permanente durante siglos, un entrenamiento iniciado en Covadonga, fue lo que luego permitió convertir a los reinos ya unidos a partir de Isabel y Fernando en una máquina expansiva y civilizadora tremenda, tremenda. Entonces, la hispanidad fue el fruto de un entrenamiento en las armas y en la evangelización y en la civilización tremendo, un fruto de siglos y siglos y siglos, una generación tras otra, avanzando, arañando nuevos trozos de tierra, defendiéndose de las aceifas, de las razzias musulmanas que asolaban desde el sur
Eso creó un alma dura, ardiente, guerrera, pero también dotada de una gran espiritualidad. Claro, quien mucho ha subido en esas cualidades, también mucho puede bajar. Y aquí nos encontramos ahora. Bueno, me parece que has expresado los tres términos y los has explicado de forma brillante, y creo que los europeos, si tienen dos momentos que agradecerle a los españoles, son las Navas de Tolosa y Lepanto, como dos momentos sin los cuales Europa no se podría haber constituido como está actualmente constituida. Por ir adelantando un poco hacia temas presentes que van surgiendo en esta conversación, que de momento aparece como de filosofía de la historia, precisamente en un artículo reciente de rebelión.org has planteado si España camina hacia el tercer mundo, pero al mismo tiempo creo, y si me equivoco por favor corrígeme, que subyace en tu forma de analizar la actualidad que la hispanidad podría ser una alternativa al globalismo. Entonces quería preguntarte por qué España va hacia el tercer mundo, si podría ser precisamente porque le ha dado la espalda a su constitución como imperio y ha querido forjarse como nación alejada de ese patrimonio, si eso es así. Y luego, por otro lado, ¿por qué la hispanidad podría suponer precisamente una alternativa? Creo que ya lo has esbozado un poco antes, pero ¿por qué podría suponer una alternativa a estos poderes supranacionales del globalismo? Bueno, sí, la raíz es antigua. En el siglo de oro, la hispanidad fue una alternativa a la verdadera rebelión que estaba iniciándose en la parte norte de Europa, ¿no? La rebelión protestante, que también se había iniciado en toda la cristiandad con cierto humanismo, que preparó esa reforma protestante, preparó un individualismo acérrimo, preparó una mentalidad exclusivamente crematística. Entonces, los mejores ideales del mundo clásico y del mundo gótico los podía defender España y solo España. Yo creo que tengo para mí que la Iglesia Católica, si sobrevive hoy como institución, es exclusivamente debido a la espada española. Si gran parte de lo que hoy podemos llamar derechos humanos, es decir, el derecho natural, sobrevive, es gracias a la espada y a la predicación española. Europa, lo que tenga de civilizado y no de selva capitalista y egoísta, lo que tenga de civilizado todavía es gracias a la espada y a la cruz española. En ese sentido, no me extraña que haya tanto desagradecimiento hacia nuestra historia, porque realmente reconocer esa labor de defensa, fíjate, Pedro, no solo defensa de una confesión, de una secta dentro del cristianismo, la secta romana o algo así. No, defensa de unos valores de civilización. Si hay tan poco desagradecimiento, digo, es porque este mundo occidental y esta colonia de Estados Unidos y del gran capital que es Europa, se ve muy cuestionada con el proyecto hispánico católico. Se ve cuestionada en su misma esencia, en su misma razón de ser. Entonces, la decadencia ya empieza ahí. En el liarse en una serie de guerras inacabables por poner freno al protestantismo, poner freno al poder turco, conchavado en el sur y en el levante con los berberiscos y con los moriscos,
el hacer frente a tantos enemigos, evidentemente causó un desgaste en toda la maquinaria militar, económica, financiera, ¿no?, del Imperio Español. El Imperio Español, de no haber tenido tantos enemigos, de haber tenido más apoyo por parte de otras potencias católicas y por parte de la propia Santa Sede, hubiera creado una modernidad alternativa, hubiera hecho una transición del medievo a una nueva modernidad cristiana, la Universitas Cristiana de Carlos I. Y eso no pudo ser. A partir, luego ya en un segundo momento, a partir del cambio de dinastía, cuando entraron aquí los Borbones, España pasó a ser una potencia mediana, domesticada. Empezaron los complejos de inferioridad, y a nivel cultural todos los Borbones fueron realmente castrantes, ¿no? Castrantes para ese viejo proyecto ya de hispanidad y de catolicidad. Entonces, ahí empezó nuestra colonización, ¿no?, nuestra mentalidad de colonizados. Primero con franceses, luego con ingleses, finalmente con norteamericanos. Ahora también la tontería esa del europeísmo, que no deja de ser tenernos colonizados y más colonizados. Entonces, por eso, la idea de hispanidad hoy en día es la más revolucionaria que existe. A la izquierda española le suena como algo rancio, algo falangista. En realidad es un proyecto antiimperialista, un proyecto francamente imperialista. En estos años, el profesor Marcelo Gullo, el profesor argentino, está dando lecciones magistrales sobre el carácter revolucionario que tendría recuperar la idea de hispanidad, no en un sentido nostálgico, ¿no?, como el que se ha cultivado mucho aquí, ¿no?, en la época de Franco, etcétera, sino en un sentido realmente anticapitalismo salvaje, anti-yanqui, buscando una integración de las potencias más importantes de Iberoamérica y creando un núcleo que tenga entidad propia, un núcleo geopolítico fuerte, que pueda defender a sus pueblos, ante todo, de esos colonialismos. El colonialismo de Bruselas, que a su vez es lacayo del de Washington, o de los Emiratos y de todos estos jeques, porque también Europa es vasalla de esos señores que se ponen turbante y que tienen el petrodólar. Entonces, crear un núcleo compacto de naciones que de momento, no se pueden federar, pero sí pueden alcanzar una unidad de acción y crear un espacio autoprotegido, con aranceles, con desarrollo de industria regional propia. Y aunque los peninsulares estamos muy lejos de Argentina, de Brasil, de Chile, podemos contribuir redimensionándonos. Es decir, nosotros aquí en España no vamos a crear nostálgicamente ningún imperio. Lo que vamos a hacer es lo que podemos hacer es poner un granito de arena, servir de ariete de la hispanidad en Europa, ya que estamos en Europa, estamos en un sitio estratégico, puerta de África, sur de Europa, presencia en instituciones europeas,
pero coordinados con nuestros hermanos del otro lado del charco, podemos revitalizar esa idea de hispanidad, en un sentido claramente geopolítico y también proteccionista. Se trata de dejar de ser colonia industrial y comercial tanto de los americanos como de los alemanes, como de los chinos, etcétera, ¿no? Crear un espacio propio. Eso ahora suena utópico, pero intelectualmente es un plan muy razonable y cuenta con una base demográfica tremenda. La iberofonía puede alcanzar los 800 millones de personas fácilmente. Y también hay enormes recursos naturales para hacerlos, para hacerlo y llevarlo adelante, ¿no? Los recursos del Cono Sur son tremendos. En cuanto esos países se liberaran del nuevo colonialismo que hay en Occidente, no hay quien pueda con ellos. Y España tiene su lugar allí. En Europa tenemos un lugar de Pepito Grillo, de ariete, de alfiler en las instituciones europeas, clavarles donde más les duele para que reaccionen, para que se reformen y para conseguir otro tipo de unión europea, contra la que yo no estoy en principio, pero desde luego tendría que ser una unión muy distinta de esa unión de mercachifles que hay ahora en Bruselas. No sé si Sí, me he explicado con claridad, Pedro. con completa claridad. Y es más, mientras hablabas al principio de la intervención, pensaba que a nosotros nos ven, tenemos más o menos unos 400 seguidores y la mayoría de ellos son argentinos. Y a mí me interesaba mucho tener esta conversación precisamente porque creo que la hispanidad no es algo que incumbe solo a los españoles, pero no voy a añadir más porque creo que lo has dejado muy, muy claro en tu intervención, pero me alegro y creo que a los argentinos que nos estén viendo les tiene que sentir que esto no es ajeno, sino que todos estos temas les son propios precisamente por lo que acabas de explicar. Sobre lo que decías de esa resistencia de la hispanidad frente al poder del capital, a mí me pasa que tengo amigos o conocidos o incluso pues sencillamente leyendo libros, artículos de autores marxistas o izquierdistas que muchas veces creo que dicen evidentemente cosas muy ciertas, pero otras me parece que están en un cierto anacronismo o en una cierta desubicación, es decir, que no saben muy bien desde dónde están hablando y parece que hablan desde otro tiempo histórico, desde otro lugar geográfico, enmarcados en otra tradición. Y en ese sentido me interesa mucho conocer un poco cuál es tu labor de clarificación sobre el marxismo, sobre el materialismo histórico de Marx y de Engels, y un poco la diferenciación con nuevas formas de marxismo, como puede ser el marxismo cultural, y como una idea a la que le has dedicado recientemente artículos, que es la de ingeniería social, que yo creo que es muy interesante, precisamente en esa alianza con el marxismo cultural. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre, por un lado, esa idea de coger y mezclar la crítica marxista con la crítica hispana contra el capitalismo, eso por un lado, y por otro, esa idea de marxismo cultural que en buena medida no defiende los intereses de la clase obrera y de ingeniería social que además suele ser practicada por las élites, que tampoco defienden precisamente los intereses de la clase obrera, y por eso en buena medida la izquierda a día de hoy estaría completamente fuera de lugar, no se estaría dando cuenta de que ha perdido a quien debería proteger, que es a las clases sociales bajas, y tiene una alianza ideológica de lo más extravagante con las élites. Sí, efectivamente, vamos a situarnos a partir de mayo del 68, se dio ahí un gran cambio, una mutación. El marxismo se volvió mutante. Las reivindicaciones laborales, la defensa de los más pobres,
la defensa de la clase obrera se apagó en Occidente y el marxismo mutó hacia una ideología que representaba más bien el interés lúdico, festivo, el homo festivus de Occidente. Ese adolescente perpetuo, ese adolescente al que se le para el reloj como si se tratara de un pacto con el diablo, ¿no? No envejecer ya nunca más, prohibido prohibir, etcétera, ¿no? Y el marxismo mutante, que empieza con, bueno, en gran medida con la escuela de Frankfurt y el mayo del 68, se va alineando cada vez más con el capital. Llega a ser un instrumento al servicio del capital, ya no un peligro para el capital. Basta ver la trayectoria de muchos de los líderes supuestamente rojos que hubo desde los años 60 a esta parte. Se han convertido en grandes apóstoles de una liberación lúdica, sexual, consumista. Ya aquella frase que tanto le gustaba a Marx, ¿no? El que no trabaja, el que no trabaje, que no coma. Justamente eso ha quedado eclipsado, nadie se acuerda de ello. Ahora lo que se defiende es un pequeño salario universal para que ese adolescente perpetuo pueda tumbarse en la cama con drogas blandas a su disposición, con la litrona de cerveza siempre asegurada y con un móvil para poder siempre estar en contacto con su burbuja, para poder seguir metido en su caverna de Platón. La caverna de Platón está aquí en el móvil. Yo lo puedo ver perfectamente como con mis alumnos. No se les puede destapar esa caja fuerte que es su cerebro. Ellos, donde reciben la influencia es a través de sus redes, a través de su WhatsApp, etcétera, etcétera. Ahí es donde reciben la influencia. Ningún profesor, ningún libro llega a ellos. Ese marxismo mutante se ha convertido en una ingeniería social al servicio del gran capital pavorosa, demoníaca, demoníaca. Ese gran capital, que en gran medida es el gran capital de las grandes tecnológicas, ¿no? Las GAFA, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera. Esas grandes empresas que utilizan Internet, se sirven de Internet, ya tienen un dominio casi total sobre las conciencias. Y han conseguido que las reivindicaciones 68eras se conviertan en perfectos eslóganes para la sociedad de consumo, para la sociedad de consumo. Libérate, sé libre, le das al botón y ya lo tienes todo. Tanta invitación publicitaria a la liberación es sospechosa. Si a eso le unimos la domesticación de los sindicatos, por lo menos aquí en Europa, si a eso le unimos la partitocracia, la idea de que los sindicatos y los partidos son entidades ultra subvencionadas, que no permiten una verdadera soberanía popular, porque ellos la monopolizan. Entonces, lo que hay ahora no es marxismo, no es izquierda, no es nada de nada de nada. Es pura excrecencia del capitalismo. Cualquier partido
con representación que se diga de izquierdas ahora mismo, yo lo califico de mera excrecencia del capitalismo. Y es así en España y en toda Europa occidental. Curiosamente, entonces, lo que era el gran adversario del capitalismo se vuelve en el gran aliado del capitalismo. Hay ahora un intento de devolverle el aguijón al marxismo. Son filósofos que, bueno, pues que yo he traducido modestamente, he intentado darlos a conocer en España, y tienen el verdadero aguijón marxista, anticapitalista. ¿Cuáles serían? Sí. Uno que ya ha fallecido es el italiano Costanzo Preve. Costanzo Preve, un filósofo marxista italiano, él fue miembro del PCI, del Partido Comunista Italiano, durante muchos años, pero luego se salió de allí, fue vapuleado, fue acusado de todo tipo de cosas. Normalmente le acusaron de tercerposicionista. Es una acusación muy típica. Cuando un pensador va por libre, cuando un pensador no se traga eso de ni izquierdas ni de derechas, ya le llaman tercerposicionista. Como, bueno, pues como pudo ser así llamado Perón, Perón en Argentina, o actualmente, pues qué sé yo, los pensadores de la nueva derecha, ¿no? Por ejemplo, Alain de Benoit o Robert Stoikers, ¿no? No eres ni de izquierda ni de derecha, entonces, ¿qué eres? Fascista. Enseguida te califican de fascista. Costanzo Preve tiene una obra muy interesante. Yo solo he podido traducir en un volumen, en Ediciones Fides, una selección de escritos suyos, pero tiene una obra ingente. Alguien que domine bien el italiano podría sacar de ahí un verdadero filón de lo que sería un marxista con aguijón anticapitalista, verdaderamente antiimperialista. Y ahora un discípulo joven con el que yo estoy en contacto, al que también he traducido, es Diego Fusaro. Diego Fusaro, que también es de lo más marxista auténtico que hay ahora. Alguien que es un filósofo joven que está devolviéndole la dignidad a esa categoría, a esa etiqueta que ha estado manchada por el barro en las últimas décadas, que es marxismo. Es un verdadero marxista, un verdadero anticapitalista, pero que denuncia, como modestamente intento hacer yo, denuncia toda esa ingeniería social, toda esa ideología de género, todo ese pensamiento políticamente correcto, todas esas excrecencias del capitalismo. Las denuncia con toda contundencia. Y claro, a Fusaro, igual que a su maestro, a Preve, le acusan de fascismo y de todo. Cuando analiza con las verdaderas categorías del marxismo las estrategias que el gran capital tiene ahora. Por ejemplo, la de disolver los últimos bastiones de libertad, como puedan ser la familia, el Estado nacional y soberano, la identidad étnica, nacional, religiosa de los pueblos. Todos esos son bastiones donde el pueblo trabajador puede todavía refugiarse y no convertirse en una masa indiferenciada de átomos o de hormigas, todos iguales, y todos programados por lo que digan los GAFA, ¿no? los grandes hermanos de hoy en día. Es la familia, el pueblo, el Estado nacional, la religión. Fíjate, la religión ya no es vista como el opio del pueblo, puede ser vista como un bastión de defensa colectiva, porque ahí tenemos
una identificación colectiva. Tenemos una unión espiritual con muchos que son como nosotros. Entonces, este nuevo marxismo, Preve, Fusaro, o las ideas de otros pensadores que no son marxistas, ni mucho menos, pero que en su crítica al capitalismo son igual de contundentes o más, como de Benoit o Stoikers o Feltran-Tracol, pues estos pensadores que hay ahora son los verdaderos aguijones. Si la gente los conociera más, serían verdaderas armas para atacar este pensamiento único que es la enorme caverna de Platón en la que nos están metiendo a todos. Entonces, hay que estar atento, me parece a mí, a estos desarrollos intelectuales. Yo creo que conviene leerlos. Yo desde la edad que tengo puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho antes de las redes respecto a sus alumnos y bueno, digamos que un poco el intento de esta conversación y de otras de este estilo, pues se trata precisamente de ir y de alguna forma modestamente pues tratar de sacar de la caverna alguno que acabe cayendo por lo que sea aquí y descubra que hay otras formas de ver las cosas. Me interesa mucho también, bueno, también me he acordado mientras hablaba de Naomi Klein, ¿no? Y de su libro La doctrina del shock, porque creo que esta idea también tiene mucho que ver con la pandemia, ¿no? Es decir, la gente que practica ciertas élites ingeniería social, que vean que ante este acontecimiento sacar rédito para sus fines de ingeniería social, de manipulación de la sociedad. Y precisamente creo que lo que usted está, o lo que estás poniendo de relieve con esos autores que citas, es que son autores que conocen el pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, Fusaro, otro autor que reivindica como maestro, es Habló, ¿no? Del Principio de Esperanza, un autor utópico, y hoy en día, digamos que como alternativa hay mucho descontento también con el sistema actual y hay muchas utopías. Pero yo escuchando la mayoría de estas propuestas, las que han llegado a mis oídos, pienso que muchas son ahistóricas. Y creo que ese es un problema, ¿no? Que son cierto adanismo, cierto desconocimiento de lo anterior, que hace que la gente pues tenga ensoñaciones realmente ridículas, muy bien intencionadas, pero sin ningún tipo de fundamento. Y en este sentido, y sobre todo, más que intelectuales, muchas veces sentimentales. Y me interesa mucho, usted ha dicho o has dicho que España es una oclocracia. Es decir, una especie de gobierno de la multitud, ¿no? Podríamos decir. ¿Por qué piensas esto? Que yo en buena medida estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a esta degeneración de la democracia que sería la oclocracia y cuáles son los rasgos más sintomáticos? Sí, más que de una multitud, de una chusma. Hay que darle una carga más peyorativa todavía al término, ¿no? Porque gobierno de la multitud podría ser un gobierno democrático con una representatividad muy amplia, ¿no? Pero concretamente chusma. Esto, bueno, pues por ejemplo, Oswald Spengler, en sus obras consideradas menores, no en la decadencia de Occidente, sino en otras, por ejemplo, Años decisivos, analiza cómo ciertas élites manipuladoras conducen a la chusma, incluso la crean deliberadamente para que acaparen acaparen las tribunas, acaparen las editoriales, acaparen lo que hoy llamamos los mass media, ¿no? Desde luego, la castuza, la llamada castuza, la casta política, la chusma llega a todas partes, pero no es un proceso espontáneo. Oswald Spengler lo describe muy bien en el contexto de la Alemania de entreguerras, cómo se lleva el gato al agua aquel avispado que puede controlar los resortes para crear chusma y elevar a la chusma, elevarla a puestos decisivos y de responsabilidad. Nosotros
estamos en España en una situación muy similar. Estamos pasando por experimentos sociales como, hombre, diferentes a los que, por ejemplo, describe Naomi Klein en Argentina, en Chile, en Indonesia, en otros sitios, ¿no? Pero efectivamente, tanto la CIA como otras entidades que no conocemos son capaces de cocinar, de preparar situaciones sociales y observar qué sale de ahí. Observar, pues, algo que puede resultar interesante y si les parece interesante, le van dando rienda suelta. Los pueblos están controlados como rebaños y cada vez más hay tecnología para ello. En los años 70, la tecnología de los golpes de Estado y en el siglo XXI, la tecnología de las revoluciones de color y de intervenir en las redes sociales y bueno, pues son guerras híbridas, donde se emplean distintas tecnologías de control social. Y en España, un elemento importante para fabricar chusma ya comenzó con la LOCSE, la ley educativa, que a partir de, bueno, pues a partir de 1991 más o menos, creo recordar, fue degradando los niveles educativos y culturales, los fue poniendo por los suelos, de forma claramente planificada. Hacía falta otro tipo de electorado, hacía falta otro tipo de consumidor. Todavía cuando se redactó la LOCSE, España era una nación bastante cohesionada. Incluso yendo un poco más atrás, justamente en el momento de morir Franco, en el año 75, existía una gran cohesión social a pesar de todos los problemas que teníamos los españoles entonces. Yo era un niño entonces, pero puedo recordar perfectamente ese enorme grado de cohesión y aunque pudiera existir conflictividad laboral, crisis económica, división ideológica, todavía éramos nación. Todavía éramos nación. Y todavía teníamos un grado aceptable de autosuficiencia. No autarquía, porque eso es utópico, pero sí cierta autosuficiencia, a pesar de nuestras debilidades en el ámbito industrial, en el ámbito productivo. Todo eso se ha ido destartalando de forma, yo creo que dirigida. Un punto capital fue la LOCSE y todas las leyes educativas posteriores no han hecho otra cosa que potenciar la degradación deliberada, la creación de oclocracia. Luego otro hito, otro mojón muy importante fue la manera en que se liberalizó Internet y se introdujeron dispositivos de libre acceso a la red a los menores de edad. No solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito familiar. No se legisló, las familias claudicaron de sus responsabilidades y el lavado de cerebro y a veces la lobotomía general de las nuevas generaciones quedó asegurado. Fueron cosas que quedaron aseguradas. Entonces, ahí lo tienes, Pedro, la población atontada, la población drogada, ideológicamente hablando, una verdadera dejación de las funciones más humanas, como puedan ser la función crítica, la función emancipadora de no dejarse esclavizar. Eso fue totalmente dirigido. Había poderes muy fuertes, muy
muy implantados internacionalmente para que este experimento en todo Occidente se llevara a cabo, pero para que en España fuera la avanzadilla, la verdadera avanzadilla. Creo que esa ingeniería social está aquí mucho más avanzada que en otras partes. Fíjate que, bueno, he leído hace poco que en Francia van a volver las clases donde se hacen dictados a los niños. En Francia hay nuevas legislaciones para restaurar la autoridad del maestro, para acabar con esas bobadas del lenguaje inclusivo y todo eso. Están dando pasos atrás. Aquí no. Aquí el grado de tontería es máximo. Si a eso le sumamos otras cuestiones, ¿no? Como la centrifugación y la falta de independencia o separación de poderes, en fin, la oclocracia aquí reina de una manera impresionante, muy vinculada, como ya apuntamos un poco antes, con la partitocracia. La partitocracia pues nos va a sepultar, nos va a arruinar a todos. Entonces, sí, la situación es realmente grave y coincide con una hegemonía tremenda, es una especie de apisonadora, de esa llamada ideología progresista, que en realidad no tiene nada que ver con la defensa del obrero, con la defensa del trabajo, con la defensa del campesino, con la defensa del productor autónomo. No, no, no. Es un progresismo de parásitos. En lo que deviene el progresismo es en parasitismo planificado. Estamos pues abocados a ser todavía más una colonia. España va a ser una gran playa para los europeos. Cuando acabe la pandemia volverá a ser esa gran playa, ese gran chiringuito, y venga tablaos, y venga exotismo, y venga tocar las palmas, porque no nos van a querer para otra cosa, para ser pobres diablos exóticos. Nos vamos a vestir todos de toreros para que vengan los turistas y poco más. Hemos renunciado a todo lo que en el año todavía, en los años 70 todavía teníamos. Astilleros, siderurgia, fabricación de automóviles, de todo tipo de cosas. Y un campo muy potente del que vivía y del que sobrevivía gran parte del pueblo español y con él sus raíces, porque sus raíces están en el campo, claro. Todo eso suprimido. Es la ingeniería social, no sé si la he resumido, es difícil en pocos minutos hacerlo, Pedro, pero bueno, no sé si respondo a tu cuestión. Yo creo que sí. Ya por ir cerrando la conversación, sí que quisiera preguntarte, porque bueno, yo estoy bastante de acuerdo con el análisis que haces, pero ¿cómo puede la persona que nos esté viendo empezar a, mediante su actitud individual, distanciarse? ¿Cómo, mediante qué proceso? Porque suponemos que si está aquí escuchando esto es porque ya tiene cierto interés, porque ya ha comenzado esa salida de la caverna, puede ser alguien de mi edad que haya sido precisamente víctima de una de estas leyes educativas, puede ser alguien más mayor que esté buscando sencillamente en lo que no se le dan los medios de comunicación. ¿Cómo podemos decirle a esa persona que nos está viendo que no sienta que está todo perdido, que no sienta que está solo, que ha perdido la razón o que es imposible, incluso aunque sea imposible, de qué manera puede hacer esa pequeña labor de zapa que, digamos, tenemos la obligación moral por aquello de la dignidad de dar esa batalla? Lo primero de todo, estudiar y leer mucho. Y lo que estudiamos y leemos, todo lo que podamos, todo lo que nos permita nuestra capacidad y nuestro tiempo, luego compartirlo. Perder el miedo a no ser un especialista. La verdad es que los ciudadanos estamos todo el día hablando de cosas de las que no somos especialistas. Yo el primero. Yo publico muchos libros sobre temas sobre los cuales no soy nada especialista.
pero lo poco que sé intento pensar en ello y compartirlo. Entonces, pensar es compartir, es dialogar. Eso nos lo enseñan los clásicos griegos, o también la escolástica medieval, donde había disputaciones, donde había unos debates en los cuales había que conseguir un grado mayor de verdad hasta alcanzar la verdad, con mayúscula. Entonces, leer a los clásicos, estudiarlos, compartirlos en nuestras verdaderas redes, no las redes frívolas que pueden crearse en Internet, sino verdaderas redes, ¿no? Como por ejemplo tu canal, el canal que tú tienes, Pedro, verdaderas redes donde se comparten, en grupos más o menos grandes, se comparten ideas de verdad. También leer a los autores alternativos, a esos autores que tienen aguijón, que no son los que nos presentan los grandes medios. Leerlos, aplicarlos a nuestras decisiones, poner filtros a todo ese bombardeo ideológico que nos llega a través de instituciones educativas, pero nos llega también por las editoriales, los periódicos grandes, etc. Cultivar la filosofía de la historia como una disciplina práctica, no meramente erudita. Una disciplina práctica. Si España algún día, o mejor que España, porque yo a España sola no le veo mucho futuro, te soy sincero, a la hispanidad. Devolverle a la hispanidad el brío, la sangre, la vitalidad, es hacer de nuevo una filosofía de la historia. Es comprender de dónde venimos, cuáles han sido todas las pifias, los ataques sufridos, y revertirlos. Sin duda, como dice el doctor Marcelo Gullo, todo pasa por una nueva fe fundante. Toda nación y toda civilización se basa en una fe fundante. Inmediatamente con una nueva fe fundante que se basa en eso, en las obras de unos pocos locos. Unos pocos locos. Al principio son llamados locos, es una minoría, pero estudiando a esos primeros padres de una fe fundante, luego se pueden ir concertando acciones, es decir, se puede apoyar a un movimiento popular y a unos líderes de movimientos realmente populares que busquen la autosuficiencia económica, que busquen la dignidad de los pueblos. Tanto cacareo sobre los derechos humanos, lo que es práctico y urgente es defender los derechos de los pueblos. No hay posible defensa de derechos humanos si no hay defensa de los derechos de los pueblos. Yo tengo derecho a que mis hijos y mis nietos tengan nombres españoles, no se llamen Kevin, no se llamen Jennifer, no se llamen, o no vistan como esas gentes de los suburbios del Bronx. Tengo derecho a que tengan su identidad, a que conserven, si ellos quieren, la fe de sus mayores, y que no les metan por ahí una papilla creada en Hollywood o creada no sé, en el mundo de Yuppie. Tenemos derecho a seguir siendo lo que siempre fuimos, renovándose pero conservando una esencia. Entonces, esa defensa de una identidad es la verdadera defensa de nuestros derechos. Fíjate que en todas las naciones fallidas hoy en día, cuando están dominadas por los señores de la guerra, están sumidas en un caos, cuando potencias extranjeras se las meriendan, se las reparten,
Fue lo que ocurrió con España, todo el siglo XIX y XX. Con lo que ocurre con Hispanoamérica en el siglo XX y también XXI. Son naciones atacadas hasta la médula. Su identidad está por los suelos. Y cuando eso pasa, puede haber ya de todo lo peor. Esclavitud, tráfico de personas, narcogobiernos, narcoguerrillas, golpes de Estado, tortura, exterminio. Todo lo peor que le puede pasar a una nación viene con esa pérdida de identidad. Para una nación, perder la identidad equivale a una persona a decir, dejo las puertas de mi casa abiertas, te entrego todo lo que hay en mi casa, te entrego mi ropa, mi vida, todo. Haz conmigo lo que quieras. Eso le ha pasado a los españoles, vamos, en gran medida desde la entrada de los Borbones y especialmente en todo el siglo XIX y XX. Nos hemos arrancado el alma, nos han arrancado lo que más vida nos podría dar, que es la existencia de una España al otro lado del charco, una España americana y en parte asiática, no lo olvidemos, en parte asiática y africana, allí había hispanidad también. ¿Y ahora qué somos? Pues como una cabeza de esas que cogían los jíbaros y lo habrás visto en las películas, ¿no? Que las reducían y las tenían ahí casi pues seca, pinchada en un palo, en una estantería. Somos una España jibarizada. No ya esclavizada, jibarizada. Entonces, yo creo que creando redes de ciudadanos que sean celosos de una soberanía nacional, que busquen un mundo justo, una economía justa, donde la economía esté al servicio de los pueblos. Y los estados son soberanos porque tienen que ser instituciones al servicio de los pueblos, no al servicio de conglomerados multinacionales. Fomentando estas ideas y creando así un espíritu de resistencia que al principio es meramente intelectual, es así como tenemos un rayo de esperanza. Pero con que nos dejen un rayo de esperanza, ya el destino puede estar en nuestras manos. Basta con que haya un rayo de luz. Lo malo es estar metido totalmente en la oscura caverna, viendo lo que han programado para nosotros. Eso es así un poco como lo veo. Puede parecer utópico, pero todas las grandes revueltas y todos los grandes revulsivos históricos comienzan con unas minorías. Luego tiene que surgir algo parecido a un líder, a una cabeza que represente a multitudes. Pero sin duda hay que sembrar. De la oclocracia se puede salir. Solos no. Yo creo que es muy conveniente tender puentes al Atlántico. Pues yo creo que ese mensaje a quien nos esté viendo le va a importar porque seguramente pues buena parte de ellos sean argentinos y seguro que reciben el mensaje y ojalá y sientan también esa misión que al final es la idea, ¿no? La misión personal para alcanzar ese logro conjunto. Bueno, en primer lugar tengo que agradecerte esta última intervención, sobre todo en el tema ya un poco más a nivel personal de los especialistas, porque bueno, al final tú has escrito y escribes mucho, yo modestamente estoy tratando de abrirme paso en esto de la escritura también y enseguida que uno se pone a reflexionar e investigar sobre un tema, lo primero que te piden es el título universitario. Pero ¿cómo hablas de esto si no estás titulado? Oiga, refuté mis argumentos, no me pida titulación. Estos son capaces de pedirle el título de biología a Darwin o el título de filosofía a Sócrates en vez de ir a lo que están diciendo. Bueno, pues en ese sentido se lo tengo que agradecer y por supuesto le tengo que agradecer que haya venido al programa y que nos haya dedicado este tiempo y estas interesantes reflexiones. Sus dos últimos libros,
que creo que los tiene por ahí, lo digo por si quiere ahora mostrarlos a cámara, eso sí, hable porque si no, no se le va a ver. Sí. Diga los títulos mientras los enseña, si quiere. Sí, este es Un imperio frente al caos, editado en EAS, acaba de salir. Es una obra que está caliente, salida de las prensas. Un imperio frente al caos, editorial EAS. Este es La insubordinación de España, de Letras Inquietas, con una temática semejante, ¿no? La idea de hispanidad, la idea de resistencia frente a la barbarie, la idea de imperio como instancia civilizadora, el papel de la hispanidad dentro de la filosofía de la historia y dentro de la geopolítica. También tengo esta obra colectiva, dentro de las más recientes, El imperio y la hispanidad, donde colaboran personas de gran prestigio que han accedido a participar, ¿no?, en una obra coral, ¿no? Ernesto Ladrón de Guevara, Antonio Moreno, Eduard Alcántara, José Antonio Bielsa, José Francisco Rodríguez Queiruga y Alberto Buela. Es una obra colectiva que creo que también es interesante en relación con la charla que hemos mantenido hoy. Eso como muestra, ¿no?, de las cosas que estoy intentando sacar, con el único objetivo precisamente, pues ese, ¿no?, salir de la caverna, salir de la oscuridad y empezar a luchar por los derechos de los pueblos, que es la mejor garantía de todos los derechos humanos. Es decir, el hombre es un ser dotado de derechos naturales, hemos sido creados así, revestidos de esos derechos naturales, forman parte de nuestra esencia, pero solo se defienden cuando los derechos de los pueblos son también defendidos de manera efectiva. Hay que tener cierto respeto por los muertos, porque ya decía Chesterton que de la tradición es la democracia de los muertos, ¿no? Y no se puede traicionar esa herencia tan a la ligera. Con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por venir, Carlos Blanco, y muchas gracias a los espectadores por su tiempo y por su atención. Volveremos pronto en Puro Vicio, Cine y Literatura con más programas. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Pedro Guillermo. Gracias, querido público.